Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela por los posibles planes de Donald Trump en territorio del vecino país. Hoy el espacio aéreo venezolano luce vacío luego de la alerta emitida por el gobierno estadounidense ante el aumento de operaciones militares, al tiempo que unas 6 aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos comerciales al vecino país por seguridad. Sí, señora, la expectativa aumenta porque mañana Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, lo que le permite a Washington tomar otro tipo de acciones y decisiones dentro del territorio venezolano. Estados Unidos planea lanzar panfletos militares sobre Caracas recordando la recompensa que la administración Trump ofrece por Nicolás Maduro. Así lo reveló el diario The Washington Post, haciendo referencia a la recompensa de hasta $50 millones que ofrece el Departamento de Estado por información que conduzca a la captura del presidente venezolano. Además, la Casa Blanca tendría una estrategia muy bien definida. Así lo reveló la más reciente publicación del diario estadounidense. La administración Trump ha propuesto una operación psicológica para desmoralizar al líder venezolano y garantizar que él huya del país, de acuerdo a fuentes cercanas a ese plan. Las mismas fuentes explicaron que la misión aún no ha sido autorizada, pero que las autoridades estadounidenses evalúan si realizarlo hoy domingo 23 de noviembre, fecha del cumpleaños número 63 de Nicolás Maduro Moros. Estados Unidos ya ha realizado este tipo de estrategia en el pasado, como en el 2003, cuando sus fuerzas lanzaron panfletos en Irak antes de conducir a ese país en una sangrienta guerra que duró 8 años en curso. En los panfletos lanzados vía aérea, se advertía a las tropas iraquíes que se abstuvieran de disparar en contra de aeronaves estadounidenses. También se le aconsejaba a los civiles escuchar emisoras de radio del país norteamericano. Por su parte, la agencia de noticias Reuters aseguró que Estados Unidos estaría listo para lanzar en los próximos días una nueva etapa de sus operaciones en Venezuela. De acuerdo con la agencia, los funcionarios dijeron bajo condición de anonimato que un intento para derrocar a Nicolás Maduro está entre las opciones en evaluación. Y un mes después que el presidente Trump autorizara operaciones encubiertas, estas serían el primer paso de las acciones por venir de Washington contra el régimen. Conjeturas que no pasan desapercibidas por la comunidad internacional. Este domingo, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo desde Sudáfrica, en el cierre del G20, que se deben buscar alternativas para evitar un mayor daño a Venezuela. Estoy muy preocupado por el aparato militar que Estados Unidos ha colocado en el Mar Caribe. Estoy muy preocupado y tengo la intención de discutir esto con el presidente Trump porque me preocupa. Entre tanto, la Administración Federal Aérea de Estados Unidos mantiene vigente su aviso NOTAM, en el cual le recomienda a las aerolíneas evitar sobrevolar el espacio aéreo de Maiquetía, cercano al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas. Esto ante el aumento de la presencia de aviones militares estadounidenses en la región. Así las cosas, en este momento tan solo 2 países tienen su espacio aéreo desocupado: Corea del Norte y, más recientemente, Venezuela. Por su parte, el diario The New York Times informó que Estados Unidos realizó una simulación de qué pasaría si Maduro fuera derrocado mediante la fuerza. La respuesta fue que Venezuela se sumiría en el caos, aumentaría la violencia y se registraría un éxodo migratorio aún más masivo. A propósito, vamos a revisar cómo se encuentra a esta hora el espacio venezolano desde la plataforma de monitoreo FlightRadar. Así luce, como lo están viendo ustedes en sus pantallas, prácticamente vacío y despejado, luego de que varias aerolíneas internacionales comenzaran a cancelar sus vuelos comerciales por motivos de seguridad. Así las cosas, en ese momento tan solo 2 países tienen en su espacio aéreo desocupado. Se trata de Corea del Norte y ahora Venezuela. Sí, recordemos que en Colombia los aviones con destino a Europa o Asia deberán tomar, según las recomendaciones de la Aeronáutica Civil, rutas alternas. Habitualmente se sobrevuela Venezuela y el Océano Atlántico hacia países como España, pero con estos nuevos lineamientos, las aerolíneas que tengan como destino Europa o Asia deberán salir por la costa colombiana. Entre tanto, en nuestro país siguen las afectaciones por la suspensión en los vuelos con destino al vecino país. María Fernanda Tarazona nos tiene los detalles a esta hora. ¿Cuántos vuelos han sido cancelados y qué les han dicho las aerolíneas a los pasajeros? María Fernanda, buena tarde.
Alejandra, buenas tardes. Solamente en la mañana de ese domingo, 2 de los 3 vuelos que estaban programados con destino hacia Venezuela cancelaron sus rutas por esta alerta hecha por la Administración Federal de los Estados Unidos. Lo que en este momento están diciendo varias de las aerolíneas que tenían como ruta durante esta mañana y como destino Venezuela es que dependerá de qué pasará en los próximos días, si cancelan definitivamente los próximos vuelos que tengan o si, por lo contrario, pues los mantienen. La Avianca y LATAM decidieron cancelar sus rutas, ya que según ellos esto podría presentar un riesgo potencial para las aeronaves en sobrevuelo. Hoy los vuelos que tienen como destino Europa o Asia están tomando rutas alternas, siendo por La Guajira y no sobrevolando Venezuela, lo que representa un incremento de hasta media hora en cada ruta. Recordemos que algunas de las aerolíneas que en este momento siguen prestando servicios son Wingo y Copa, y lo que han dicho es que esto dependerá de cómo siga en los próximos días esta alerta hecha por la Administración Federal de los Estados Unidos. Es la situación a esta hora en el aeropuerto El Dorado de María Fernanda. Gracias. 12 del mediodía, 38 minutos. Y en diálogo con Noticias Caracol en vivo, Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó qué significa que el Cartel de los Soles sea designado como organización terrorista. Habló del margen que se amplía para Estados Unidos y de la posibilidad de una eventual captura para Nicolás Maduro. ¿Qué significa entonces que Estados Unidos designe al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera? Pablo, esta es una de las estrategias que tiene el gobierno de los Estados Unidos para subir la presión frente al régimen de Nicolás Maduro. No obstante, pues hemos visto cómo este fin de semana precisamente se han venido dando acciones. Prácticamente el espacio aéreo de Venezuela está completamente cerrado. Incluso el día de hoy la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha llamado la atención para que los vuelos comerciales eviten la zona de Venezuela, y la declaratoria de mañana ha sido parte de una escalada que viene desarrollando el gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que si se declara al Cartel de los Soles como una organización terrorista y que si Nicolás Maduro es reconocido, como lo es de hecho como la cabeza de esta organización, los Estados Unidos podrían llevar a cabo acciones unilaterales sin necesidad de pasar por el Congreso. Estas acciones que puede tomar Estados Unidos, que llamamos unilaterales, ¿podrían darle pie, por ejemplo, para ingresar a Venezuela y capturar a Nicolás Maduro? Recordemos que después de la guerra contra el terrorismo, tras los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos tomó esta fórmula de declaración de grupos terroristas como una estrategia para evitar tener que pasar por todos los filtros ordinarios que suele tener la institucionalidad norteamericana, y en este caso se podrían llevar acciones directas contra Nicolás Maduro y contra todos aquellos que han sido catalogados como parte de esta estructura criminal. No obstante, no hay mucha claridad de la misma estructura como tal. Pero esas acciones directas podría ser eso, que entren y capturen a Nicolás Maduro. En efecto, dentro de la baraja se pone eso, la posibilidad de que ingresen una especie de cuerpo élite de los Estados Unidos a tratar de hacer una extracción en Venezuela. Es poco probable, en el sentido de que Venezuela tiene unas características geopolíticas que hacen muy complejo este tipo de operaciones. Por ejemplo, recordemos que Caracas, el lugar donde se encuentra Nicolás Maduro, tiene como escudo natural el Monte Ávila, y esto hace que sea una operación bastante compleja. No obstante, pues sigue siendo Estados Unidos el ejército con mayores capacidades del mundo y que más se ha preparado para este tipo de operaciones. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En poder de una secta ultraortodoxa cuestionada internacionalmente por delitos de trata de personas y abuso de menores, fueron hallados en Antioquia 17 menores de edad, entre los que, según las autoridades, 5 son estadounidenses buscados con circular amarilla de Interpol. Erika Zapata, ¿qué detalles se conocen de ese operativo y dónde se encuentran estos menores de edad? Alejandra, muy buenas tardes. Noticias Caracol conoció en exclusiva que en las últimas horas las autoridades del departamento, el municipio de Yarumal, que es norte del departamento, más o menos a 3 horas de Medellín, realizaron una intervención en un hotel de ese municipio y encontraron 26 integrantes de la secta judía Leptaor. Entre esas personas hay 17 menores de edad. Entre esos menores de edad hay 5 que tienen circular amarilla, es
decir que están siendo buscados en otros países. Entre esos menores de edad buscados en otros países hay un bebé de 1 año. En este momento todo es materia de investigación. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en este momento está cuidando de esos niños. Este es el momento en el que tropas del Grupo Gaula Militar Oriente de la 4ª Brigada del Ejército ingresan a un hotel del municipio de Yarumal en Antioquia, donde se encontraban 26 personas de la secta judía ultraortodoxa Leptaor, que ha enfrentado en varios países graves acusaciones de secuestro, delitos sexuales, abuso infantil y tráfico de personas. Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también participaron en el operativo, determinaron que 17 de las 26 personas son menores de edad y 5 tienen nacionalidad estadounidense y eran buscados por la Interpol en cerca de 200 países del mundo. Las autoridades investigan cómo llegaron estos 5 niños norteamericanos al país y por qué estaban en poder de esta secta, teniendo en cuenta que uno de ellos solo tiene 1 año de edad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está bajo su vigilancia en este momento. Durante un mes las autoridades realizaron el seguimiento de esta secta aquí en Colombia. Leptaor es una secta judía fundada en Israel y que consta de 200 miembros en el mundo. Han sido procesados en diferentes partes por delitos como abuso sexual infantil, pedofilia y trata de personas. Actualmente varios líderes de esta secta, Leptaor, son procesados en Guatemala por varios delitos relacionados con tráfico de menores de edad. Es la primera vez que un tipo de intervenciones de esta secta se realiza aquí en Colombia. Los menores de edad que están bajo custodia del ICBF están bien de salud. Es una noticia en desarrollo. Al momento las autoridades están investigando. Sí, señora, impresionante este caso, Erika, gracias. En otras noticias Caracol del día, hoy se desarrolla una jornada electoral atípica en el departamento de Magdalena. Los ciudadanos eligen nuevo gobernador luego de que el Consejo de Estado confirmara la nulidad de la elección de Rafael Martínez por doble militancia. Winton de Farías, ¿cómo avanzan estas votaciones y cuántos son los candidatos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Así es, son 4 los candidatos que están para la gobernación del departamento del Magdalena. Estamos hablando, por ejemplo, de Miguel Martínez, Rafael Noya, Margarita Guerra y, por supuesto, Luis Santana Galet. Estos 4 candidatos, uno de ellos será obviamente elegido hasta las 4 de la tarde en el día de hoy que están las elecciones. Las elecciones se avanzan con completa normalidad. En los 30 municipios del departamento del Magdalena hay aptos para poder votar 1.094.215 personas en 389 puestos de votación. Tanta es la normalidad que incluso en muchos puestos de votación todavía no se ha llegado ni siquiera al 10% en cuanto a las votaciones se refiere. Estos son los 4 candidatos que podrían llegar a la gobernación del Magdalena. Margarita Guerra es la candidata del caicedoismo que iba gobernando el Magdalena desde hace 6 años. Es de izquierdas y es apoyada por Fuerza Ciudadana y por el gobernador saliente Rafael Martínez. Consolidamos lo que son vías, lo que es infraestructura hospitalaria, campus universitarios, infraestructura educativa, modistas del cambio, brigadas agrarias, escuelas populares de música y deporte, feria de la equidad, médico en tu casa, entre otros. No vengo a improvisar, vengo a continuar el plan de desarrollo denominado 12+1, Ruta del Cambio para superar la pobreza extrema. Rafael Noya es de centro izquierda, fue diputado que renunció a su investidura para recoger firmas. Cuenta con el apoyo del presidente Gustavo Petro y de las fuerzas vivas del empresariado magdalenense. Así muestra su plan de gobierno de cara a ser el nuevo gobernador del Magdalena. Con 150.000 millones de pesos para la solución definitiva de la problemática de agua potable y tratamiento de aguas residuales. 3. Construiremos residencias universitarias gratuitas para que ningún joven magdalenense frustre sus sueños de no poder estar en la ciudad de Santa Marta realizando sus estudios universitarios. 4. Garantizaremos el PAE escolar desde el primer día hasta el último día de año escolar. Por su parte, Miguel El Mono Martínez es un abogado que se presenta a la contienda apoyado por las bases sociales y gracias a una coalición de 3 movimientos políticos. Dejó el Consejo de Santa Marta haciendo una campaña con pocos recursos, prometiendo 0 corrupción. Si no robamos, alcanza para hacer las obras. Si nosotros elegimos a nuestros gobernantes por el que más gaste dinero, siempre vamos a elegir al peor. Recuperar la Ciénaga Grande del Magdalena. Si recuperamos la ciénaga abriéndole la boca, podemos entonces recuperar
el pH, la salinidad de la ciénaga y recuperamos que vuelva la mojarra, el bocachico, la lisa y se acaba la miseria. El cuarteto de aspirantes se completa con Luis Santana, un candidato que viene del sector privado. Es de centro derecha, apoyado por el partido que lidera Sergio Fajardo y que basa su plan de gobierno en la seguridad. Necesitamos devolver la tranquilidad a los magdalenenses a través de fortalecimiento de la fuerza pública, con drones, cámaras de vigilancia, tecnología, vehículos y motos. La red pública vamos a reorganizarla, no más paseo de la muerte. Los hospitales deben estar con personas que manejen la parte asistencial. Hay más de 1 millón de votantes que están habilitados para participar en estas elecciones atípicas y escogerán al nuevo gobernador. Estas son las 4 cartas que tienen los magdalenenses entonces para poder votar y elegir al nuevo gobernador que estará en ese cargo los próximos 2 años, que obviamente que tenía Rafael Alejandro Martínez, que terminó inhabilitado por doble militancia. Hay que tener en cuenta también que el ejército, a partir de su primera división, acaba de decir que tienen 1.650 hombres, soldados desplegados en los 30 municipios, incluyendo a su capital, Santa Marta, haciendo todos los esfuerzos correspondientes para garantizar la seguridad de estas elecciones atípicas que se llevan a cabo en el departamento del Magdalena. A esta hora es noticia en el Valle del Cauca la desaparición del líder social Gustavo Artonduaga, quien salió de su casa en Restrepo, Valle del Cauca, hacia Buga a comprar ganado para su emprendimiento el 25 de octubre, cuando al parecer hombres armados lo interceptaron y se lo llevaron con rumbo desconocido. Sus familiares afirman no tener pruebas de supervivencia y extienden el llamado a las autoridades para que les ayuden a encontrar al hombre. A esta hora es noticia en Barranquilla la captura de 7 presuntos delincuentes que fueron sorprendidos sustrayendo unos 300 metros de cableado de uno de los centros de eventos y convenciones más importantes del norte de Barranquilla. Las autoridades indican que estos hombres vestían uniformes de la empresa Aire e incluso tenían un vehículo en el que transportaban o movilizaban los elementos hurtados. Sin embargo, la policía logró verificar y confirmar que estos hombres no pertenecían a esta empresa y fueron dejados a disposición de las autoridades por el delito de hurto calificado y agravado. A esta hora es noticia en Santander la alerta que están lanzando las comunidades en la provincia de García Rovira por los patrullajes aparentemente por parte de grupos armados ilegales a altas horas de la noche. A esta situación se le suma el incremento de llamadas extorsivas a comerciantes de la región. Tras este panorama, las autoridades realizaron en las últimas horas un consejo de seguridad en donde se determinó aumentar el pie de fuerza pública y también ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quien entregue información sobre hechos que pretendan alterar el orden público en todo el departamento. A esta hora es noticia en Boyacá el cierre que se registró en la transversal del Cisga desde horas de la madrugada en el sector del túnel La Presa, entre los municipios de Macanal y Santa María, donde las fuertes precipitaciones generaron un derrumbe de grandes proporciones. La concesión transversal del Cisga con su personal lograron abrir paso a un carril hace algunos minutos. La Policía de Tránsito y Transporte del departamento pide paciencia a los conductores, pues la movilidad se dará de forma lenta. A esta hora es noticia que el Consejo de Estado ordenó el cierre de uno de los helipuertos del municipio de Guatapé, oriente del departamento de Antioquia, y el traslado de otro en un plazo de 6 meses. Según el tribunal, estos lugares estaban vulnerando los derechos fundamentales de los habitantes por el tema del exceso de ruido y también por el plan de ordenamiento territorial. La vida de muchos, según el Consejo de Estado, se estaba viendo afectada por estas 2 zonas, por estos 2 lugares. Además, ordenó también de inmediato a la Defensa Civil suspender cualquier servicio para la construcción de otro helipuerto en La Piedra. 12 del día, 50 minutos. A esta hora les contamos cómo avanza el caso de Jaime Esteban Moreno. Lo último es que Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado de ser uno de los autores materiales del crimen del estudiante universitario, estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía. De otro lado, las víctimas en este caso se pronunciaron. ¿Pero en qué consiste este preacuerdo? Pablo Arango. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El preacuerdo consiste en lo siguiente. Juan Carlos Suárez Ortiz acepta los cargos por los que está siendo imputado, en este caso homicidio doloso agravado, y a cambio recibe una eventual rebaja en la sentencia condenatoria porque sería condenado por la justicia
justamente de nuestro país. Esta rebaja podría ser de hasta el 50%, pero tiene que ser avalado por un juez de la República. Hablamos en Noticias Caracol en vivo con el abogado de las víctimas. Dice que aquí no hay ni sed de venganza ni revanchismo, sino que quieren es justicia. Escuchemos. La familia Moreno Jaramillo no tiene un sentimiento revanchista, mucho menos de venganza, porque lo más preciado, lo más amado, que era Jaime Esteban, pues ya no está con ellos. Y esperamos y confiamos plenamente en la Fiscalía General de la Nación, en que si ese preacuerdo se llega a presentar formalmente, la Fiscalía tendrá unas pautas muy sólidas, ¿sí?, que permitirían, por supuesto, ese beneficio que estaría buscando Juan Carlos Suárez Ortiz, sin que se pierda de vista una verdadera justicia implacable sobre los hechos que todo el país conoce. Eso es lo que quiere entonces la familia, que haya justicia en este caso. Pero ¿cómo avanza la investigación? Recordemos que hay 2 capturados, Juan Carlos Suárez, que está tratando de adelantar este preacuerdo, y también Ricardo González. Vamos a ver este informe preparado por mi compañera Catalina Vargas. Esta escena, ocurrida hace 23 días, justo para la noche de Halloween, quedó grabada en la memoria de todo un país. Se trata del joven universitario Jaime Esteban Moreno, que a la salida de un bar donde se celebraba una fiesta de disfraces de su universidad, fue golpeado hasta causarle heridas tan graves que llevaron a su muerte. Los 2 únicos implicados por estos hechos son estos jóvenes, Juan Carlos Suárez y Ricardo González, quienes aparecen, según la Fiscalía, en varias cámaras de seguridad, propinándole la fuerte golpiza al joven universitario. La gravedad del hecho no se mide únicamente por el resultado mortal, sino por la forma y las condiciones en que se produjo ese resultado. La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso. En su momento, el padre de Jaime Esteban Moreno pidió celeridad a la justicia para que este caso no quede impune. Confiamos plenamente en la justicia, creo que hemos presenciado un hecho de celeridad, la Fiscalía, la rama judicial, pues hemos tenido algunos inconvenientes y cosas, pero lo único que esperamos es las medidas intramurales para los detenidos, que no observemos una posibilidad, la más mínima posibilidad de que ellos pues primero evadan a la justicia. Aunque estos 2 jóvenes ya se encuentran detenidos por este caso, para los expertos aún debe surtirse el debido proceso, teniendo en cuenta que ninguno aceptó cargos. Se deben garantizar unas etapas, se deben establecer unas garantías de defensa, garantías de que se pueda oponer a la tesis de la Fiscalía General de la Nación, y será solamente en un juicio, luego de practicada la prueba de cargo y de descargo, respecto de personas que además se presumen inocentes, que se puede llegar a tomar una sentencia definitiva. Como estas personas no aceptaron cargos, no se puede proferir una sentencia condenatoria pese a estas pruebas, sino tiene que acusárseles formalmente ante un juez de la República e ir a un juicio oral donde la Fiscalía tendrá que demostrar la responsabilidad de carácter penal en contra de estos ciudadanos. Pero ellos podrán aceptar cargos hasta antes de dictarse una sentencia, o inclusive llegar a cualquier preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Ahora la Fiscalía deberá establecer los términos de dicho preacuerdo que pretende la defensa de Juan Carlos Suárez, el cual deberá ser avalado por un juez de la República. Como los capturados no aceptaron los cargos, la Fiscalía prepara el escrito de acusación. Paralelo a esto avanzan entonces en estos preacuerdos, y también avanza la investigación por una de las jóvenes que acompañaba a estos muchachos justamente el día de los hechos. Sí, señor Pablo, una acusación que tiene plazo de 90 días. Muchísimas gracias. Y también le seguimos la pista al caso de las mujeres arrolladas por el conductor de un furgón que sigue prófugo. Una de ellas, que permanecía con pronóstico reservado por la gravedad de sus heridas, fue dada de alta, volvió a su casa y sorprende con una recuperación que paso a paso le devuelve la lucidez, luego de que los médicos no dieran esperanzas de vida. Esta imagen de María Paula Rey sonriendo hoy es para su familia un milagro. Hace apenas unas semanas, María Paula y su hermana fueron arrolladas por este conductor de furgón que huyó en Fusagasugá, Cundinamarca. Desde ese momento su vida se sumió en semanas de máquinas, cirugías y un pronóstico reservado que para su familia fue la peor batalla que han enfrentado,
Pero María Paula luchó y esta sonrisa lo confirma. Logró ser dada de alta, volver a su casa para iniciar el proceso de recuperación, literalmente paso a paso. Dale, mueve el otro. Tú puedes, María, tú puedes. Así se arrastrando, no pasa nada, eso. Los médicos no nos daban esperanzas, sí, el golpe fue muy severo y lo que más estaba afectado era la parte cerebral. El neurocirujano nos dijo, ella no va a volver a hablar y si dice una primera palabra va a ser dentro de 6 meses. Pero contra todo pronóstico médico, María Paula ha vuelto a hablar. Y aunque su familia sabe que el camino apenas comienza, cada paso es un avance que los acerca a la mujer trabajadora de 28 años que era. Y ahorita verla realmente ha sido Dios. Nosotros somos una familia muy unida, gracias a Dios, y creemos en los milagros, y mi hermana es un milagro. Las autoridades avanzan en la ubicación del paradero del conductor responsable. Mientras tanto, la familia de María Paula, en medio de su lucha, solo envía un mensaje. Imagínate donde hubiera sido en una carretera sola, se nos mueren las dos. No paró, hizo omisión, y eso es lo que nos queda en el corazón, realmente de tristeza. Y es que lo que para otros pueden ser solo pasos, para su familia es la evidencia de que María Paula está volviendo a nacer y lo hace por ella, por los suyos y sobre todo por su hija, la fuerza que le impulsa a seguir luchando. A esta hora es noticia en el mundo el encuentro entre delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y la Unión Europea para evaluar un plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump que busca poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev. Aunque Estados Unidos y Ucrania aseguran en este momento que hay buenos progresos en esas conversaciones, todavía hay varios temas que generan tensión. Delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea se dan cita desde hoy en Ginebra, Suiza, a fin de evaluar la propuesta del presidente Donald Trump para detener la guerra. Pero los primeros contactos no han estado alejados de controversia. El republicano acusó a Kiev de falta de gratitud, a lo que afirma ha sido el respaldo de Washington frente a la invasión rusa. Heredé una guerra que nunca debería haber sucedido, una guerra que es una perdedora para todos, especialmente para los millones de personas que han muerto. El liderazgo de Ucrania ha expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos. La discrepancia en torno a ceder territorio a Moscú enciende el malestar entre los propios soldados ucranianos. ¿Por qué luchamos entonces si quieren que cedamos todo? ¿Acaso defendemos nuestras fronteras aquí solo para entregarlas? ¿Qué sentido tiene todo esto, todos estos sacrificios? Parte de la propuesta incluye que Kiev limitaría su ejército a 600.000 hombres y daría un paso atrás a su intención de unirse a la OTAN, todo a cambio de recibir garantías de seguridad fiables. Al margen de los acercamientos en Suiza, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue enfática en que Ucrania debe tener libertad para elegir su propio destino. Las fronteras no se pueden modificar por la fuerza. Segundo, como nación soberana no se pueden imponer limitaciones a las Fuerzas Armadas ucranianas que dejarían al país vulnerable a futuros ataques y por lo tanto socavarían la seguridad europea. Pero el tiempo se acaba. Washington dio a Ucrania hasta el 27 de noviembre para avalar el plan de paz, mientras Kiev busca apoyo a varias demandas de línea dura contra el gobierno de Vladimir Putin. Y en Gaza por lo menos 22 palestinos murieron en uno de los más recientes ataques israelíes y todo esto a pesar del alto al fuego que entró en vigencia en el mes de octubre. Se trata de uno de los ataques más letales de las últimas semanas. Se estima que desde que fue firmado el acuerdo de paz entre Israel y Hamás han sido asesinados casi 350 palestinos. Los cuerpos fueron entregados a sus familias para ser velados, mientras que se cuestiona la real voluntad de paz por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu para la región. Y en otras noticias, Israel asegura haber matado al jefe del Estado Mayor de Hezbollah en Líbano, particularmente en Beirut, la capital. A este hombre se le acusaba de liderar el suministro de armas a la organización. Según el ejército israelí, el ataque fue contra un edificio residencial y en un hecho que además dejó otros 4 muertos y 28 heridos. La ofensiva tuvo lugar a pesar de un alto al fuego que estaba vigente desde el 27 de noviembre del año pasado.
1 de la tarde, 1 minuto, continuamos con noticias del país que se concentran aquí en la capital. Antes de que termine este año, se definirá el futuro de la obra de ampliación de la autopista norte de Bogotá, que lleva casi una década esperando luz verde. La ANLA tendrá la última palabra sobre la viabilidad de este proyecto que colinda con varios santuarios ambientales. Sí, señora. Noticias Caracol hizo un recorrido para conocer cómo se desarrollarían estos trabajos y de qué manera se mitigará el impacto al ecosistema en un corredor donde se realizan cerca de 4 millones de viajes diarios. La autopista norte de Bogotá. Son cerca de 18 kilómetros dentro del perímetro urbano los que conforman esta vía principal, un corredor altamente transitado a cualquier hora del día. Y es que desde los años 50, cuando fue inaugurada como un ambicioso proyecto de modernización vial, la autopista respondió a la necesidad de conectar la capital y el norte del país. Sin embargo, ante el crecimiento acelerado de esta ciudad, hay una deuda para sacar adelante su ampliación, proyecto que lleva casi 10 años engavetado. Bogotá se está quedando atrasado porque no tenemos muchas vías y necesitamos vías. Serviría mucho porque pues, entre más carriles serviría mucho para descongestionar mucho más la ciudad. Hoy este embudo de 3 carriles es el corazón del problema. La propuesta es ampliar esta vía a 6 carriles entre las calles 191 y 245, incluir un carril doble para el paso de buses de Transmilenio, 6 nuevas estaciones, ciclorrutas, zonas para el tráfico mixto y un espacio adecuado con andenes donde hoy solo se ve esto. No, la verdad es que la autopista se le quedó pequeña a una ciudad de 10 millones de habitantes y sobre todo la seguridad vial. Por esta autopista se pelean un espacio 2.700 rutas escolares, todo el tráfico de transporte intermunicipal de los municipios de la Sabana. Sin embargo, el proyecto genera debate por su cercanía a 3 ejes ambientales: el humedal Guaymaral, el tubo Tibitoc que abastece de agua a Bogotá y que pasa por este intercambiador, y el humedal Torca, una zona rica en biodiversidad, fauna y flora que ha sido la manzana de esta discordia. La ANLA rechazó los primeros estudios de impacto ambiental en esta zona donde hemos visto inundaciones como estas que se registraron en noviembre de 2024. Recorrimos la zona para ver de cerca cómo un proyecto vial puede adaptarse a este ecosistema. Las cámaras trampa captan la cantidad de animales que se mueven a pocos metros de lo que muchos ven solo como una vía principal. No podemos tocar 1 centímetro de humedal Torca y no podemos acercarnos al tubo hasta una distancia de seguridad porque es un tubo que abastece el acueducto de Bogotá, la 5ª ciudad más poblada del continente americano. Había que mirar cómo en esos espacios que nos quedaban en el separador poder hacer la ampliación de la autopista. La propuesta es usar exclusivamente los espacios disponibles en el separador central y construir una vía más alta en los tramos donde el agua reclama su paso, como ven en estas pancartas. Aquí hoy abundan las basuras que son parte del problema de estas inundaciones. En los nuevos estudios de impacto ambiental, el Acueducto de Bogotá hizo observaciones para el traslado de las redes y el Instituto de Desarrollo Urbano, hace solo unos días, confirmó en este documento que no tenía objeciones a estos diseños. Entonces ya hay una articulación muy fuerte con esas entidades que le da una tranquilidad a la ANLA que este segundo estudio de impacto ambiental está armonizado con todas estas entidades. Se espera que en enero de 2026 inicien las obras, que tendrán una inversión de 1.8 billones de pesos. La última palabra la tiene la ANLA, que debe pronunciarse en los próximos días. Y es que la ejecución de esta obra podría tardar 5 años, ya que el compromiso es mantener 3 carriles por sentido para el paso de vehículos. Eso significa que solo se podrá intervenir un carril a la vez. Cambiamos de tema. A propósito del auge de los vehículos eléctricos en el país, les contamos cómo está el panorama de este mercado, pues se ha convertido en la opción preferida de muchas familias en Colombia. Ahorro, tecnología y nuevas experiencias de manejo están impulsando esta transformación. La compra de vehículos eléctricos sigue tomando fuerza en Colombia. Cada vez son más las familias que deciden invertir en esta nueva forma de movilidad, motivadas por el ahorro, la comodidad y los beneficios que ofrece la tecnología. En realidad me han parecido súper lindos, súper prácticos y me parece que es una manera más económica de transportarnos. Es muy cómoda, entonces pues realmente me convencieron y pues
pues de una, y ya llevo como varios días llevándola, incluso la tengo ahorita aquí cerquita en el parqueadero porque me he movido todos los días con ella. Según Fenalco, solamente para el mes de octubre de este año se registraron 200.000 nuevos vehículos eléctricos, un 93% más que en el mismo periodo del 2024. En comparación con un carro de combustión, más o menos estamos entre un 30 a un 40% de ahorro del consumo en gasolina. Desde deducciones de la parte de renta, colaborar con el planeta, economía en gastos de combustible, pico y placa, entre muchos otros. La infraestructura también ha cambiado. Hoy es posible tener un punto de carga fijo en casa o cargar el vehículo de forma tan sencilla como lo hace con un celular. Aunque en Colombia existen más de 142 puntos de conexión, según el gobierno, la mayoría están concentrados en grandes ciudades, dejando zonas rurales y carreteras interurbanas con poca infraestructura. La infraestructura de carga ha venido mejorando. La gran ventaja de la energía es que la energía está en todo lado de las adecuaciones. Otro de los retos y de las preguntas que se hacen los posibles compradores es el valor de los repuestos. Por ejemplo, la batería, que se estima que vale en promedio el 30% del valor total del carro. 15, 20 años, depende mucho del uso que tú le puedas dar al vehículo, cómo lo cargas y demás cosas. Hace 5 años costaba un cargador que hoy estamos ofreciendo con el carro, se vendía aparte en 5 millones de pesos, ese mismo cargador hoy está costando 1 millón de pesos. Entonces, todo va avanzando y cada vez es más económico. Recuerde que hasta hoy se realiza el Salón del Automóvil en Corferias. Y a la 1:08 p.m. vamos con noticias amables de nuestras regiones. En Cartagena comenzó el proceso para preservar las piezas del Galeón San José. En Cali se encendió la popular estrella de Siloé. También les contaremos por qué Monguí es considerada la capital mundial del balón y hablaremos sobre los abuelos que quieren rescatar la tradición de las galapitas en Atlántico. Pero iniciamos en Cartagena porque el Estado colombiano inició un riguroso proceso científico para preservar las piezas recién extraídas del Galeón San José, entre ellas un cañón de más de 2 toneladas y finas porcelanas. Junior Castillo, ¿en qué consiste este proceso? Buenas tardes. Mire, sí, estos objetos recolectados del Galeón San José serán sometidos a un estricto proceso de conservación, un proceso que incluirá, por ejemplo, técnicas como desalinización y también control de humedad, no solamente para que estos procesos eviten, por ejemplo, la corrosión de estos elementos, de estas reliquias arquitectónicas de la humanidad, sino también que puedan ser utilizadas para el futuro control científico de estos, que se puedan explorar, se puedan hacer preguntas con respuestas y que, por supuesto, también sirva para la apropiación cultural del país. Desde 1708, cuando naufragó el Galeón San José en las costas de Cartagena, nunca se había tenido registro palpable de lo que fue aquel navío. Ahora, 317 años después, el Estado colombiano trae a flote 5 nuevos hallazgos del galeón, 3 monedas macuquinas de oro, piezas de porcelana y un imponente cañón de bronce de más de 2 toneladas, elementos recolectados del lecho marino donde yacen los restos de la embarcación. Para la conservación de estas reliquias se ha dispuesto de un riguroso plan a seguir. Es poder hacer que todas esas sales que podrían causar todo el proceso de corrosión allí dentro puedan salir de una manera controlada y podamos garantizar la estabilidad del cañón. Desde el equipo interdisciplinario que se ha conformado, saben lo trascendental de conservar estas reliquias para la memoria histórica del país y el Caribe. 2 tazas chinas de diferente tipología, uno con boca ortogonal, otro con boca circular, que también nos va a permitir conocer un poco mejor el tipo de cargamento que se tenía y por qué había tazas chinas en la mitad del Caribe colombiano en 1708. De manera simultánea estaremos haciendo los exámenes de laboratorio respectivos para identificación de materiales, identificación de productos de corrosión. Salvo las macuquinas de oro que fueron trasladadas al Museo Nacional en Bogotá, el resto de las reliquias son conservadas en el Laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido del CIOH Caribe en Cartagena. Es un reto como todos los retos, pero estamos listos y preparados con todo el material, con todas las instalaciones, con todos los equipos listos para realizar este proceso de conservación y de investigación. El proyecto aspira a que estas reliquias sean compartidas en un mediano plazo a todo el país para su apropiación cultural. Y nos vamos para el Valle del Cauca. En Cali se encendió la gran estrella de Siloé, que cuenta con 27.000 luces LED. Decenas de visitantes se suben para conocer este hermoso símbolo de resiliencia en la zona de ladera.
Paula Restrepo nos cuenta más. Paula. En lo más alto de la Comuna 20 de Cali, Siloé vuelve a brillar con su emblemática estrella. Como ustedes pueden observar, esa estructura de 5 puntas iluminará nuevamente la zona ladera de Cali. Pero además del aporte cultural que significa, también tiene un gran significado por la lucha, a la resistencia y a la memoria de esta zona. Pero además del aporte económico, pues aquí suben más de 800 turistas semanales. Veamos el informe. Hoy Siloé está de fiesta. Sus habitantes le ponen color y corazón a la Navidad con la inauguración de una estrella que alumbra el alma de todo un barrio. Han generado una unión a través del arte, del muralismo, de la música y de cada una de esas dependencias, desde la autogestión, desde la lucha, desde la resistencia, para que Siloé no sea como lo dicen, no es como lo pintan, sino como nosotros lo pintamos. Son 27.000 luces LED que se elevan a 15 metros sobre la ladera, un atractivo para residentes y turistas que suben cada semana a conocer ese rincón que ha ganado su propia corona en la capital del Valle. Y esta prendida de las luces hoy va a permitir de que muchos turistas a nivel mundial vengan aquí a nuestra comuna para que vean que Siloé no es como lo pinta, sino como nosotros los líderes lo pintamos. También esas paredes son postales vivas que hablan de resistencia, ritmo, sueños y talento caleño que brota en cada escalón. Rescatar esos colectivos de jóvenes aquí que necesitan una esperanza, necesitan una luz, necesitan como ese renacer que ellos mismos están generando. La estrella, además de todo este proceso de reconocimiento, está en la línea de fortalecimiento de la economía de la Comuna 20. Ya son cerca de 60.000 personas las que se ven beneficiadas por esa transformación que hoy hace que Siloé suene duro, se vea hermosa y se convierta en una zona de arte y reconciliación. ¿Y sabían que la capital mundial del balón está en Boyacá? Pues sí, se trata de la hermosa población de Monguí, donde el fútbol hace parte de la cotidianidad. Desde allí sus habitantes respaldan a la Selección Colombia, que ya se prepara para el Mundial del 2026. La tricolor desde ya activa la economía de esta región. Jairo Niño, cuéntenos cómo es esta historia. Hola, buenas tardes. Balones de todos los tamaños, colores y excelente calidad engalanan a esta hermosa población que no ha parado de celebrar la clasificación de la Selección Colombia al Mundial, pues esto representa más pedidos que impulsan esta tradicional actividad. La fiesta mundial del fútbol llega a todos los rincones del planeta. Desde Canadá, Estados Unidos y México, la fiebre mundialista también se viste de ruana y desde luego en la capital mundial del balón, Monguí, Boyacá. La celebración y clasificación de la Selección Colombia activó casi que de forma inmediata a los fabricantes de una de las más especiales tradiciones de esta región. La Selección Colombia, al haber pasado clasificado, para nosotros es un auge muy grande porque vamos a poder producir más balones. El 2026 les ha permitido reactivar de manera importante la economía de la población. Con balones de todos los tamaños y colores, los pedidos empezaron a llegar de todo Colombia a las 22 fábricas. Digamos que tenemos en Monguí diferentes calidades de balón, pero todos los balones pues son de muy buena calidad y recorren todo Colombia. También pues estamos viendo a ver si ya pueden empezar a salir pues de Colombia. Quienes llegan a Monguí no se pueden resistir al encanto que solo las manos de estos artesanos tradicionales de la tierrita logran dar a sus balones. Siempre hablan de Monguí famoso por los balones. Queríamos conocer. Pues es muy lindo. La verdad, sí, ya recorrimos casi todo, pues sí, es muy bonito, las casas son muy bonitas, el paisaje es súper lindo. Desde la tierra donde el fútbol se respira en todas sus fachadas, ya se vibra con la fiebre mundialista y a diario con la emoción que solo la existencia de un balón despierta en cada corazón de los amantes de este deporte. Ya saben, para todos los amantes del fútbol, si quieren algún balón en especial, pueden venir a Monguí en Boyacá. De seguro, acá lo encontrarán. Sí, señor Jairo, gracias. Durante años en el Atlántico, el pan galapa o las famosas galapitas acompañaron las comidas de las familias, pero hoy ya poco queda de esa tradición. Por eso, abuelitos del municipio se dieron a la tarea de rescatar este dulce producto gastronómico. Luis Romero nos envió el siguiente informe. Buenas tardes, ¿tiene galapitas? No, aquí ya no lo sigue. Estamos en Galapa, la tierra de las desaparecidas galapitas, pero así se rescata una tradición.
Edinson Morelo tiene 65 años y hoy es su primer día de clases. Viene a amasar sus recuerdos. Porque aprendí de eso desde la edad de 12 años. Ahora, por causa de la violencia, me tocó salir de mi tierra, de mi pueblo, como desplazado. Soy desplazado. Ahora retomé el curso aquí en el Colegio San Francisco y estoy haciendo panes otra vez, gracias a Dios. Echarle todos los productos que lleva y ponerle mucho amor a todo lo que hacemos, un poquito de amor a todo lo que hacemos, que todo lo que se hace con amor y sale bien. Gracias a la administración distrital y el SENA, los abuelitos de Galapa perfeccionan sus conocimientos antes de compartirlos con las nuevas generaciones. Lo que buscamos es finalmente eso, dos grandes objetivos: rescatar el pan galapita como tradición del municipio y lograr mayor productividad en nuestros adultos mayores. Este quedó más excelente. Unos minutos al horno y vuelven las galapitas. Los atlanticenses podrán saborear de nuevo aquel dulce recuerdo del 21 al 23 de noviembre en el Festival de las Máscaras y el Bejuco de Galapa. La policía reveló nuevos detalles de cómo descubrieron el escondite del hombre señalado de haber participado en la desaparición y muerte del párroco Darío Valencia en abril del 2024 en el eje cafetero. Según las autoridades, el sospechoso fue capturado en Francia. Se encuentra con este man. Su man de barba. Este video fue clave para los investigadores. Aquí se observa al sacerdote y al sospechoso subir a una camioneta que horas después de la denuncia por la extraña desaparición del religioso es ubicada por los investigadores del Gaula en el municipio de Viterbo, Caldas. Así lo cuenta el líder de la investigación. ¿Qué elementos clave encontraron en esa camioneta? Se encuentran rastros de sangre, algunos impactos de arma de fuego, con el propósito del indiciado evadir el accionar de la justicia. ¿Sí? Esta persona viaja hacia el país de Francia, se logra expedir una circular roja y es ahí donde, atendiendo esa circular, las autoridades francesas detienen en ese país al principal sospechoso de la desaparición en ese entonces del señor sacerdote Darío Valencia. Ya ubicado en Francia, viaja un grupo de ustedes, de investigadores del Gaula, a ese país. ¿A qué viajan? ¿Qué les cuenta él? Nos entrevistamos con esta persona. Él pues admite haber asesinado al señor sacerdote y nos da unos posibles lugares de ubicación, y es así que a través de labores investigativas y de corroboración se logra ubicar en zona rural del municipio de Alcázar Caldas los restos óseos del señor sacerdote. ¿Él les dice por qué habría matado al sacerdote? No, señor, no indica los motivos por los cuales comete estos hechos. Los investigadores regresan a Colombia, ubican los restos mortales del sacerdote, mientras se adelanta el proceso de extradición a Colombia que se cumplió en las últimas horas desde Francia a Bogotá. Gracias a esos datos, el 20 de septiembre de 2024, los restos fueron hallados en zona rural de Belalcázar Caldas. Tras la cooperación internacional entre Colombia y Francia, el 20 de noviembre de 2025, Gómez Cifuentes fue trasladado a la ciudad de Bogotá, donde fue capturado y notificado de las órdenes de captura vigentes. El sospechoso fue presentado ante un juez de control de garantías, quien definirá su situación judicial en las próximas horas. En otras noticias, vuelven las quejas por el ruido de los conciertos del Vive Claro en Bogotá. Esta vez provienen del Hospital Universitario Nacional de Colombia, ubicado en los alrededores del centro de eventos. Personal médico y pacientes afirman que el sonido de los espectáculos les han robado la tranquilidad y hasta el sueño. OCESA aseguró que sigue abierta al diálogo con la institución médica para buscar soluciones. Con videos como este, trabajadores y pacientes del Hospital Universitario Nacional denuncian que el ruido de los conciertos de Vive Claro ha afectado su tranquilidad. Escuchábamos claramente las canciones y se escuchaba el boom como en las ventanas, como si golpearan las ventanas. Según pacientes como Joana y Dioselina, han pasado noches en vela. Yo he tenido 2 hospitalizaciones aquí. La primera fue una cirugía y en esa cirugía pues también hubo un concierto.
y tampoco, pues imagínate, recién operada y no dejaban, pues no pude descansar. Ese día como a la 1 de la mañana pudimos acostarnos a dormir. Además que el ruido en la calle también era bastante fuerte porque salían gritando. Estuvo hasta yo creería que como hasta la madrugada y en realidad no dormí nada, absolutamente nada. Un poco pesada, mal pesada. No dormí nada en toda la noche. Las quejas se escuchan en distintos pisos del hospital, incluso en las salas de espera, de acuerdo con la Asociación de Usuarios del Centro Médico. Personas que necesitan, que la noche necesitan recuperarse. No se pueden recuperar tan fácil con esas vibraciones y con ese ruido. Según un estudio de ruido realizado por la Universidad Nacional, durante el concierto del 7 de octubre de este año, se evidenció que en 3 puntos del hospital los niveles registrados tuvieron mediciones entre 77,5 y 82 decibeles, por encima de los valores máximos permitidos para espectáculos públicos nocturnos, fijados en 75 decibeles, de acuerdo con la normativa nacional. Esperaríamos o insonorización, que lo veo muy difícil, o realmente que busquen un lugar que sea apto, no delante, no al lado de un hospital. Por su parte, un informe técnico de OCESA, operadora de Vive Claro, entregado al distrito, señala que según mediciones realizadas con el laboratorio ADES antes, durante y después de los eventos, no existe afectación acústica en las zonas clínicas sensibles del hospital. Para ello citan recomendaciones internacionales de organismos como la OMS. En ese mismo documento afirman que, por ejemplo, en los pasillos y salas de espera del piso 4 sí sería necesaria una insonorización. Aseguran además que adelantan conversaciones con el hospital universitario y que han puesto sobre la mesa la propuesta de instalar ventanería acústica de alto desempeño para reducir el ruido exterior, con financiamiento de esta empresa. Sin embargo, el hospital pide la entrega del informe completo del laboratorio ADES antes de tomar cualquier decisión. Se acerca el denominado Black Friday y muchos comercios se anticiparon a esa jornada con tentadoras ofertas en tiendas físicas y páginas web. Se espera que esta sea una de las fechas comerciales más movidas del año, con un incremento del 30% en ventas en vísperas de la Navidad. Descuentos hasta el 60 y 70% podrán encontrar los colombianos en el Black Friday, programado para el 28 de noviembre, una fecha que se convertirá en el inicio oficial de la temporada de compras de fin de año. Sí, claro. Varias veces hemos comprado, muy buenas promociones. Sí, son geniales, son asequibles, simplemente pues dependiendo del área que uno requiera. Sí, hemos hecho compras. Afortunadamente, buenas promociones y hemos tenido la oportunidad de aprovecharlas. Según la Cámara de Comercio Electrónico, en el país son más de 9 millones de personas las que compran por Internet, es decir, cerca del 20% de todos los usuarios de la web en Colombia. El comercio electrónico suele crecer entre un 20 y un 30% en esta última temporada versus el resto o como viene creciendo en el resto de meses. Entonces, esto sin duda es algo que esperamos que termine repuntando la dinámica que ha tenido el comercio electrónico este año. Tenga cuidado porque esta es también una de las épocas favoritas de los delincuentes para cometer delitos. Los expertos insisten en comprar solo en sitios oficiales, revisar términos y condiciones, confirmar que los métodos de pago sean seguros y desconfiar sobre todo de esos descuentos que suenen demasiado buenos. 4 de cada 10 ha sido víctima de un fraude en línea al comprar algo durante el último año. 7 de cada 10 ha tenido que abandonar su carrito de compra debido a la desconfianza. Y el 80% duda de la autenticidad de las reseñas. 37% de los colombianos ha sido víctima de fraude en el último año. Y cerca del 98% también percibe que este delito ocurre con frecuencia. Los ciberdelincuentes aprovechan incrementos de transacciones para lanzar ofertas falsas, páginas fraudulentas y enlaces que imitan tiendas reconocidas. Las ofertas atrapan a quienes buscan adelantar regalos y aprovechar la temporada, siendo las categorías favoritas tecnología, juguetes y ropa. Este año se proyecta que las ventas superen los 2 billones de pesos solo en el Black Friday y se consolida el crecimiento del comercio digital en el país. En noticias del mundo, en Nigeria, 2 días después de que hombres armados irrumpieran en una escuela cristiana y secuestraran a más de 300 estudiantes, medio centenar de ellos consiguió escapar. Y mientras el país africano enfrenta una ola de inseguridad, el Papa León XIV pidió la liberación inmediata de todos los cautivos.
Una habitación completamente vacía es el reflejo de cómo la violencia no distingue de edad ni género en Nigeria. Ropa esparcida por todas partes, pertenencias en el suelo y camas de metal solas es lo que quedó tras el secuestro de más de 300 niños en una escuela religiosa. El alivio llegó para las familias de unos 50 estudiantes que, según la Asociación Cristiana de Nigeria, lograron huir de sus captores, pero el paradero de cerca de 253 alumnos y 12 profesores aún es incierto. Hemos recibido buenas noticias. 50 alumnos escaparon y se han reunido con sus padres. Pudimos confirmarlo cuando decidimos contactar y visitar a algunos padres. El aumento de secuestros eleva el miedo en varias ciudades del país africano. Nadie se siente seguro, no importa si es de día o noche. Los bandidos por todas partes, las matanzas. Todo el mundo tiene mucho miedo, incluso para dormir. Si oyes cualquier ruido, te despertarás. El gobierno debería intentar por todos los medios adoptar un sistema mediante el cual se envíen agencias de seguridad a iglesias, escuelas y otras infraestructuras. Tras estos hechos y como medida de seguridad, casi 50 universidades y varios internados cerraron sus puertas hasta nueva orden. No hay por ahora otra opción. De otro lado, y en medio de la escalada de violencia, el presidente nigeriano confirmó el rescate de 38 fieles que habían sido raptados por hombres armados la semana pasada durante un servicio religioso. Y en Vietnam, graves inundaciones ya dejan 90 muertos y 12 desaparecidos tras varios días de lluvias torrenciales y deslizamientos. Miles de hogares afectados y comunidades aisladas son parte de los efectos por el devastador temporal que agobia a la nación desde el pasado fin de semana. En algunas zonas el nivel del agua ha alcanzado la cintura de los ciudadanos y mientras las autoridades intentan seguir entregando ayuda, los daños ascienden a casi 342 millones de dólares. 2 de la tarde, 4 minutos. Es momento de hacer un repaso por los videos más virales que nos deja esta semana en el mundo. Iniciamos con las bellas e impresionantes auroras boreales que lograron ser captadas por la misión Crew 11 de la NASA. Los habitantes de la Estación Espacial Internacional se deleitaron con los vívidos colores verde y violeta que fueron vistos en el hemisferio norte y sur del planeta. Y continuamos en la provincia de Columbia Británica, en Canadá. Un video logró captar el momento en el que una loba marina aprendió a robar herramientas de pesca para cazar con mayor facilidad y precisión su comida. Un hallazgo que causa gran asombro entre los científicos, ya que nunca habían visto un hecho similar. Y una fuerte tormenta de nieve tiñó de blanco las calles de París. Icónicos lugares de la capital francesa como la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo dejaron estas llamativas postales, aunque también una alerta por las bajas temperaturas que azotaron la ciudad, un hecho poco usual para esta época del año. Y terminamos con los asombrosos alumbrados navideños en el continente europeo. En Madrid, España, fue inaugurada esta temporada durante un masivo espectáculo en la Plaza de Cibeles, en el que se encendieron más de 13 millones de luces. Y en la vecina Portugal se vivió una ceremonia similar en la Plaza del Comercio de Lisboa. Un show pirotécnico acompañó el encendido del árbol más alto del continente europeo, que tiene, miren esto, 76 metros de altura. Y es hora de activar el radar de la política para seguir conociendo las ideas y las propuestas de los distintos precandidatos a la presidencia de la República. Es por eso que a esta hora saludamos al exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Un abrazo, un saludo a toda la gente que nos ve y nos oye a través de Caracol. Un abrazo. Muy bien, la noticia reciente alrededor de su candidatura fue su escogencia como candidato único por la Fuerza de las Regiones. ¿Cómo se llegó a esta decisión? Sí, avanzamos en un proceso en el que nos habíamos comprometido desde hace aproximadamente 5 meses para antes del 1 de diciembre, mediante el mecanismo de encuestas, definir cuál era el candidato único de la Fuerza de las Regiones a la presidencia de la República. Y hemos cumplido. Con orgullo podemos decir que somos el único movimiento que ha dado ese trámite y ha cumplido ese proceso. Hoy ya la Fuerza de las Regiones tiene un candidato único.
Agradezco el apoyo de mis compañeros, especialmente el exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que en forma generosa definieron y analizaron que las encuestas, tanto las encuestas públicas como las encuestas internas de cada uno de los candidatos, daban consistentemente el primer lugar a Aníbal Gaviria. Y entonces, siguiendo esos compromisos que habíamos adquirido, que el que primero estuviera en las encuestas era quien continuaría llevando las banderas de la Fuerza de las Regiones y que lo haríamos antes del 1 de diciembre. Hoy esa candidatura tengo el orgullo de enarbolarla, de seguir llevando el mensaje de la autonomía, de la descentralización y de la Fuerza de las Regiones por toda Colombia, para llegar el 8 de marzo a una consulta con otros movimientos y candidatos y de allí avanzar a la primera vuelta presidencial. Bueno, pero el tema de la unión de fuerzas también es clave precisamente para lograr esos objetivos electorales. ¿Va a continuar esa unidad, ese respaldo de los precandidatos tras su declinación? Claro, claro, ellos mismos lo han manifestado públicamente. Ayer tuve la oportunidad de hablar muy extenso con Juan Carlos Cárdenas. Voy a volverme a encontrar con él en Bogotá esta semana. Esperamos hacerlo también con Juan Guillermo Zuluaga y vamos a seguir no solo concitando y estimulando el apoyo de ellos, sino de los otros alcaldes y gobernadores que han acompañado este proceso y de algunos más. Ayer también, con el liderazgo y la compañía de Juan Carlos, tuvimos la oportunidad de hacer una reunión virtual con más de 14 alcaldes de ciudades capitales del país. Entonces avanzamos y seguimos. Ahora el propósito es seguir sumando, seguir consolidando la candidatura. Vamos a ir a los territorios, vamos a continuar la recolección de firmas de nuestro movimiento para entregarla seguramente la primera semana de diciembre. Esperamos estar entregando más o menos 1.100.000 firmas, o sea que seguimos adelante con toda la fuerza de las regiones. Sí, señor. Bueno, doctor Gaviria, entremos en materia porque uno de los enfoques de la Fuerza de las Regiones es justamente la descentralización. Háblenos un poco de este propósito y sobre qué otras banderas usted va a impulsar en su campaña. Sí, sin ningún lugar a dudas es la columna vertebral. Es que mire, el país lo que requiere es la transformación del modelo de Estado. Nosotros desde la Fuerza de las Regiones no estamos hablando únicamente de cambiar de presidente. Eso ya se ha hecho en muchas ocasiones, o aún de cambiar de partido de gobierno o de partidos de gobierno. No, aquí estamos hablando de cambiar más de 100 años de centralismo, un centralismo que es cada vez más asfixiante, con un modelo de Estado con descentralización y autonomía. ¿Y eso qué quiere decir? Para hacerlo más claro, porque algunos pueden no entenderlo, y es, mire, los alcaldes de Colombia están constantemente yendo al centralismo para pedir permiso o para pedir recursos o las dos cosas para que puedan hacer una carretera terciaria, para que puedan hacer una escuela rural, un acueducto veredal o un acueducto corregimental. No, nosotros vamos a delegar esas capacidades en los municipios y en las gobernaciones para que adelanten sus proyectos. Pero ojo, hace más de 40 años se dio la transformación política de Colombia con la elección popular de alcaldes y gobernadores, pero no se dio la descentralización y la autonomía fiscal. No, vamos a pasar recursos a los departamentos y los municipios para que no tengan que hacer esa tramitología y las obras se hagan en forma más rápida y más contundente. Así va a funcionar el Estado más rápidamente. Bueno, teniendo como presente esto que usted pretende representar y como centro las preocupaciones de las regiones, cuéntenos cuáles serían sus prioridades para destinar recursos públicos. Bueno, el primer aspecto, sin ningún lugar a dudas, es la seguridad. Pero mire, nosotros tenemos claro que no nos podemos dejar desviar por esa falsa dicotomía que en muchas ocasiones se le ha querido dar al país, que supuestamente la seguridad es de izquierda o es de derecha. No, de ninguna manera. Para nosotros, y lo tenemos clarísimo, la seguridad es la primera inversión social. Así tuve la oportunidad de hacerlo como gobernador de Antioquia en 2 ocasiones y como alcalde de Medellín. Y por eso en nuestros gobiernos la disminución de homicidios fue la más alta en la historia de nuestro territorio.
porque esa fue y esa será la prioridad de nuestro gobierno, recuperar la seguridad, que la gente pueda caminar tranquila por las calles de las ciudades, que los campesinos puedan explotar la tierra y llevar sus productos con tranquilidad, los empresarios del campo. Entonces, prioridad en la seguridad. Y el segundo aspecto, sin ningún lugar a dudas, es atacar las desigualdades que estructuralmente ha tenido nuestro país. No podemos dejar de reconocer que muchos colombianos han estado por fuera de los beneficios del Estado. No, Colombia no puede ser para unos, sino para todos. Sí, señor Gaviria, ya que usted habla de orden público, por ejemplo, regiones como el Urabá antioqueño, el Catatumbo, el occidente del país, hoy están en manos de la violencia. ¿Cuál sería su estrategia muy rápidamente para lidiar con esos grupos al margen de la ley y, por supuesto, golpear sus economías ilícitas? Claro, usted lo ha dicho. Uno de los aspectos principales es que hay que decir que hoy ya en Colombia no existe argumento para la lucha armada. Los grupos al margen de la ley desde hace décadas tenían un argumento, que no se podía llegar al poder en Colombia sino supuestamente por las armas. Pero no, se llegó por los votos. Quien se alzó en armas contra el Estado llegó por los votos y no por las armas. No hay argumento de la lucha armada, eso es una falacia completamente. Por lo tanto, los grupos al margen de la ley hoy, los grupos criminales tienen un solo objetivo, el enriquecimiento ilícito. Entonces, hay que atacar sus finanzas para debilitarlos. Pero le digo 4 estrategias. Primero, el apoyo total a la fuerza pública, pero el apoyo desde el punto de vista de liderazgo y de apoyo político del presidente, que por ejemplo no lo han tenido. En segundo lugar, el apoyo presupuestal. Para lograr resultados hay que darle toda la capacidad. Tercero, el apoyo desde el punto de vista de tecnología, con drones, con cámaras, con reconocimiento facial, con inteligencia artificial. Y en cuarto lugar, un trabajo mancomunado con las cortes y con los jueces para atacar la impunidad que se convierte en el alimento del delito. Si una persona delinque, y hoy tenemos una impunidad del 90%, y vuelve a delinquir y no pasa nada, pues lo vuelve a hacer, pero además eso de alguna manera invita a que otros lo hagan. Ataque total a la impunidad. Es el precandidato a la presidencia Aníbal Gaviria, quien escuchamos aquí en Noticias Caracol. Gracias por ese contacto. Un abrazo. 2 de la tarde, 14 minutos. Continuamos con más y hablando también de las elecciones del 2026. El registrador nacional se reunió esta semana con el nuncio apostólico Pablo Rudelli, con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, y con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. En el encuentro, el registrador Hernán Penagos compartió cómo será el proceso de transparencia para los comicios del próximo año y los mecanismos que usará la registraduría para garantizar la integridad del proceso electoral. Además, recordó que el buen desarrollo de las elecciones es una responsabilidad de todas las entidades del Estado. 2 de la tarde, 47 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Crece la angustia por la salud de una joven cucuteña con cáncer y que espera atención médica en Cali. Su familia pide que se autorice de inmediato el trasplante que necesita, mientras advierten que el tumor está creciendo y su estado de salud se complica. Paula Andrea Cabeza Ardila, una joven de 19 años, fue diagnosticada en enero del 2025 con leucemia linfoblástica aguda. Han sido meses angustiosos, marcados por quimioterapias y por la evolución de una enfermedad que ya presenta metástasis en sus ojos y otros órganos. Esta clínica le hizo quimio en los ojos, quimio en médula, quimio en sangre. Ya está todo listo para el trasplante, pero pues Cosalud no nos aprueban, no, que tienen que pagar, no quieren pagar. La respuesta de ellos es que no, que hay que esperar, es que el cáncer no espera. Sus familiares dejaron atrás sus vidas en Cúcuta para permanecer a su lado en Cali, pero a pesar de que los exámenes están completos y el donante está disponible, el trasplante de médula ósea sigue pendiente. Y todo esto nos ha destruido, nos ha acabado porque se nos dañó todo, ya todo es preocupación, angustia, además de la lucha contra el cáncer, es una lucha más dura con la EPS. Los familiares han interpuesto tutelas para evitar que Paula sea regresada a su ciudad de origen, donde no cuentan con la capacidad de atención. Insisten en que su condición se deteriora cada día y que el retraso podría ser irreversible. Que nos deben de dar el trasplante de médula ósea, pero la EPS pues no, a eso como que no les importa, no sé, la verdad, se ha metido desacato sobre desacato porque no responden a nada. Noticias Caracol consultó a la EPS Cosalud, quienes indicaron que cuentan con la confirmación del pago, pero continúan validando el caso para garantizar la atención completa para la paciente. Síganos en Dito
en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. Veamos qué tendremos esta tarde en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo Arango. Hola Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cada vez es más crítica, cada vez crece más la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, no solo por la cancelación de los vuelos, sino también porque mañana crean este estatus de organización terrorista extranjera. Vamos a hablar de este tema, vamos a analizar este tema aquí en Noticias Caracol en vivo durante esta tarde en nuestras plataformas digitales. En Colombia avanzan las elecciones para gobernador en el departamento de Magdalena. Tendremos cubrimiento especial y el análisis en nuestras plataformas digitales. Y una buena noticia que tiene que ver con la conservación de las reliquias del Galeón San José, reporte con nuestro corresponsal desde Cartagena y también el análisis. Los esperamos esta tarde en Noticias Caracol en vivo. Sí, señor Pablo, gracias. 2:50 p.m. y en Bucaramanga un bosque volvió a poblarse con decenas de animales que fueron rescatados por la Autoridad Ambiental del Tráfico de Fauna Silvestre. Tortugas, aves y mamíferos que pasaron meses en procesos de rehabilitación en el Centro de Atención Veterinaria de la CDMV fueron devueltos a su hábitat natural. Cada uno tiene su propia historia de supervivencia. Realizamos una jornada de liberación simultánea en áreas de jurisdicción de la CDMV debido a que muchos de los animales no comparten el piso térmico en el cual deben estar estos animales. Tigrillo lanudo, un búho virginiano, una marteja, cientos de tortugas y decenas de aves superaron sus lesiones y traumas, adaptándose de nuevo a los bosques. Todo esto hace parte de una cadena trópica que hace que todo el medio ambiente tenga un equilibrio bastante importante y pueda tener un ecosistema bastante balanceado y óptimo para nuestra humanidad. Toby vuelve a su hogar, a correr libre, a sentir el viento. Uno de los animales liberados es este zorro plateado llamado Toby, que estuvo varios días en coma tras ser atropellado por un conductor que no lo auxilió. El cielo y los bosques volvieron a llenarse de colores con estos animalitos que una vez más llegaron a su espacio, de donde nunca debieron haberlos sacado. En las sabanas del Yarí, un área estratégica de la Amazonía colombiana entre el Meta y el Caquetá, por donde transita el jaguar, campesinos celebraron la 4ª edición del Festival del Jaguar, un encuentro que promueve la convivencia con este felino a través de la educación ambiental. Katrina Melgisovsky estuvo allí. Entre colores, sonrisas y vestimentas, más de 1000 personas de 5 veredas se reunieron en la vereda Piscinas, en San Vicente del Caguán, para celebrar la 4ª versión del Festival del Jaguar. La Asociación Empresarial de Campesinos del Yarí, ASECADE, ha liderado esta iniciativa desde hace años en 18 veredas de uno de los departamentos más ganaderos de Colombia. Judy Cerquera, una de las mujeres pioneras en la protección del felino, recuerda cómo ha cambiado la relación con el jaguar. Por cultura a nosotros nos enseñaban a tenerle miedo al jaguar. Nuestros padres nos inculcaban un temor, habían muchos mitos, habían muchas situaciones en donde todo el mundo pensaba que el jaguar, el solo hecho de que apareciera en un bosque había que matarlo, ya que también teníamos una problemática grande de la convivencia con él, con la ganadería, porque ya que nuestros ingresos y nuestro sustento es netamente ganadero. El jaguar, el tercer felino más grande del mundo, habita y transita desde México hasta el norte de Argentina. Hoy está catalogado en peligro crítico de extinción en Colombia. Se estima que su población en el país ha disminuido significativamente con una pérdida del 40% de su hábitat original. Sus principales amenazas son la deforestación y la caza, ya sea por tráfico ilegal o por retaliación cuando ataca el ganado. Según varias comunidades del Yarí, cada ataque puede representar para un campesino la pérdida de entre 2 y 3.500.000 pesos, el valor de una novilla juvenil. Esa pérdida económica históricamente ha impulsado la caza del felino. En 2019, estas comunidades, ubicadas en uno de los corredores biológicos más importantes para el jaguar en Colombia, entre Chiribiquete y la Amazonía, firmaron un acuerdo intergeneracional para proteger a esta especie. Decidimos apostarle al jaguar, ya que es una especie sombrilla y que para poder decir que aquí en este territorio, en las sabanas del Yarí, tenemos un jaguar, tenemos que garantizarle un bosque, un equilibrio, una alimentación.
El Festival del Jaguar, que se realiza cada 2 años desde la firma de este acuerdo, se ha convertido en el símbolo más visible del compromiso del territorio. El apoyo institucional también ha sido clave. Desde 2019, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y otras organizaciones, como la Embajada de Noruega, han brindado acompañamiento técnico y financiero para hacer productivas las fincas sin expulsar al felino. El corredor del jaguar, del que este territorio es parte, se conserva de varias formas. Por un lado, preservando, por ejemplo, los bosques, los relictos de bosque de naturaleza, las matas de monte en donde el jaguar habita y tiene sus presas. Por otro lado, haciendo sus sistemas productivos también más amigables con el jaguar, de forma que el jaguar no entre a estos sistemas, no ataque a los animales que son de los campesinos. Es para que nosotros entremos en conocimiento que él no es enemigo de nosotros, sino antes debemos de compartir también con el jaguar. Un pilar clave ha sido la educación. En las escuelas rurales los niños aprenden sobre conservación y orgullo amazónico. Nuestros jóvenes los estamos formando en la conservación del medio ambiente, los estamos formando en el proceso del cuidado del jaguar y lo estamos formando en el cambio de mentalidad. De una institución educativa vinculada al festival, hoy son 6. Y también se empiezan a ver los resultados en los más pequeños. ¿Y por qué es tan importante el jaguar? El jaguar porque son unos animales muy rápidos y ellos protegen también a los hijos. Las prácticas en las fincas ganaderas han sido determinantes para reducir la caza. ASECADI atiende a los campesinos que reportan ataques y evalúa cada caso. Joy Cerquera recuerda uno de los más difíciles. Hay un fincario que él venía de afuera, estaba recién llegado, él trajo ganado de afuera del valle y resulta que empezaron a perdérsele las vacas, los becerros, todo porque él lo soltó. Cuando nos llamó, hicimos el debido proceso y ya cuando él entró en confianza con nosotros, él nos contó que él había pagado un cazador, que le había puesto veneno a las presas. Hicimos la visita, verificamos, efectivamente les dimos como la asistencia técnica de explicarle lo que debía hacer y todo, y gracias a eso, donde nos encontramos ese señor hoy es totalmente agradecido porque tampoco ha vuelto a tener ataques. A pocos minutos del caserío, donde se entonan bailes y muestras culturales en la 4ª edición del Festival del Jaguar, está la finca Patio Bonito de 544 hectáreas, una de las fincas piloto del territorio. Allí, la implementación de reservorios de agua, cercos estratégicos y potreros de maternidad ha reducido el riesgo de conflicto con el jaguar a 0. Argemiro Tejada, el dueño, explica su proceso. Ya llevamos unos 6 años de que yo firmé el primer acuerdo de conservación. El jaguar se volvió para mí hoy en día un guardián de todo este tipo de cosas, ¿sí? De animales, el agua. El agua lluvia se recolecta en este tanque y se bombea montaña arriba para que el ganado no baje al bosque donde podría cruzarse con el jaguar. Una de las estrategias claves de los campesinos del Yari es precisamente la conservación de corredores como el que ven detrás de mí, que es fundamental para la regulación hídrica de la región y para el tránsito del jaguar por todo el territorio. En su finca, conservar un parche de bosque permite la conectividad del corredor amazónico por donde transita el jaguar. Conservar el bosque, pues, es conservar vida. ¿Por qué llegan los jaguares? ¿Sí? Porque esto tiene conectividad con el Parque del Chiribiquete, donde el parque nos transmite algunos animales, como los jaguares. La finca de Argemiro es una de las 5 fincas demostrativas del territorio, con herramientas 100% efectivas para evitar el conflicto. Y son más de 50 familias las que han recibido asistencia técnica para convivir con el felino. En las sabanas del Yari, el trabajo colectivo ya muestra resultados. 133 fincas han sido acompañadas con diseños prediales para reconversión ganadera y protección de bosque. 48 fincas han logrado paisajes productivos sostenibles en las veredas La Palestina, Alto Morrocoy, el Yari, el Recreo y Bajo Recreo. Más de 7.300 hectáreas tienen hoy medidas de conservación y producción sostenible. En ese territorio, la convivencia con el jaguar se ha convertido en un símbolo de paz con la naturaleza. Una paz que se construye día a día entre campesinos, escuelas, organizaciones y la selva misma. Y con estas hermosas imágenes terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buena tarde.